Presento, mi nombre es Saúl Elizarraras Baena, soy profesor investigador de la Escuela Normal Superior de México. La ponencia que les voy a presentar se denomina Estocásticos en la Escuela Secundaria, su pertinencia y análisis del planteamiento curricular. El término estocástico se refiere a la conjugación de los temas de probabilidad y estadística. Como antecedente se han considerado las aportaciones de Gigerenzer y Ofrash respecto a que cuando se trabajan los temas de probabilidad conviene presentar los datos en un formato de frecuencia en lugar de en un formato estándar de la probabilidad. Este planteamiento fue considerado en una propuesta de intervención en segundo grado de secundaria cuando se le da prioridad al enfoque frecuencial de la probabilidad, y este mismo enfoque se trabajó en 2009 con el mismo acercamiento, dándole prioridad al enfoque frecuencial para comprender las ideas fundamentales de estocásticos. En ambos casos se logró remontar algunas de las dificultades que presentaban los estudiantes de ese nivel educativo. Como preguntas y objetivos de investigación que se tienen en el mediano plazo son, de manera general, que cuáles son los elementos de estocásticos que requiere el docente de educación secundaria cuya formación está en ciernes, o bien del que ya se encuentra en servicio, para que pueda cristalizar su práctica en el aula. El objetivo general que tiene correspondencia con esta pregunta consiste en analizar los elementos estocásticos que requiere el docente de educación secundaria cuya formación está en ciernes o ya se encuentra en servicio, para que pueda cristalizar su práctica en el aula. Como pregunta específica tenemos que cuáles son las dificultades tanto para la enseñanza como para la comprensión de ideas fundamentales de estocásticos en la educación secundaria cuando el medio que se utiliza es el programa de estudios oficial. En correspondencia, el objetivo específico es identificar las dificultades tanto para la enseñanza como para la comprensión sobre ideas fundamentales de estocásticos en la secundaria cuando el medio que se utiliza es el programa de estudios oficial. Entonces, en ambos casos estamos considerando el papel que juega tanto el docente como los estudiantes en la escuela secundaria para valorar la pertinencia del programa de estudios y sobre todo identificar aquellos elementos que se requieren para que pueda desempeñarse en cuanto a los temas de estocásticos de manera adecuada y pertinente. Como referentes teóricos estamos considerando tres aspectos: el epistemológico en base a las ideas que propone Itele para el tratamiento de estos temas de estocásticos, las plantea de manera amplia, no es una visión estructuralista que se deba de trabajar una idea y después otra, sino más bien que se les pueda trabajar de manera interrelacionada. Y bueno, aquí enlisto las 10 ideas fundamentales que él señala: medida de la probabilidad, espacio muestra, regla de la adición, regla del producto e independencia, combinatoria, equidistribución y simetría, modelo de urna y simulación, variable aleatoria, muestra y ley de los grandes números. Respecto a la perspectiva cognitiva, podemos señalar las aportaciones de Fishbein. En principio, pues que define a las intuiciones como adquisiciones cognitivas en acciones prácticas o mentales que tienen características globales, inmediatas, estructurales, extrapolatorias y autoevidentes. Clasifica las intuiciones de dos formas. La primera, en primarias y secundarias. Las intuiciones primarias son aquellas que adquiere el sujeto a partir de su interrelación con el medio en el que se desenvuelve, y las secundarias son propiamente las que adquieren en su formación académica en la escuela, para ser preciso. Las afirmadoras y las anticipadoras se desprenden de estas intuiciones primarias y secundarias, y se refiere precisamente a las afirmadoras a la relación que tiene con la escuela también, y las anticipadoras porque pues participa la experiencia del individuo, y por eso es que el concepto que aquí nos interesa es el de la frecuencia relativa, dado que tiene características de las intuiciones primarias y las intuiciones anticipadoras.
En la perspectiva sociocultural de Frolley se considera al ser humano como máquina, es decir, la mente computacional, y como persona la mente social. Derivado de esta perspectiva unificadora que tiene el autor, distingue tres tipos de subjetividad: el procesamiento no consciente, que también se refiere a la experiencia personal y tiene y guarda relación con la perspectiva de Fishbein; la conciencia, que es cuando se hace uso de modelos simbólicos, pero no hay una reflexión profunda de estos; y la metaconciencia, en donde ya puede reconocerse la organización deliberada de la experiencia a partir del uso de modelos simbólicos, y que ya se tiene presente cuál es eh, la razón de ser de estos. Como perspectiva metodológica, consideramos a Eisner, quien plantea que la mejora de la práctica educativa depende de la autocrítica y de la crítica. En este último caso, eh, considera importante lo relacionado no solamente a la enseñanza, sino también a los administradores escolares y a los responsables de la política educativa. De ahí que nuestro interés en analizar el programa de estudios oficial por principio de cuentas. El autor define al concepto de indagación como un concepto límite entre la investigación y la evaluación educativa, y señala que pues no toda investigación es una indagación, como tampoco toda evaluación educativa es una indagación. Respecto a la perspectiva metodológica, el enfoque pues es cualitativo en términos de la perspectiva de Eisner, quien señala que debemos de considerar la corroboración estructural en cuanto a las evidencias que recopilamos durante la investigación; la validación consensual, que se enfoca principalmente en ganar el consenso de los lectores más que de otros autores; y en una adecuación referencial al tema referido. El método es observación participante, y en términos de lo que plantea Eisner, va más allá de la etnografía educativa. Como técnicas puede ser la audiograbación, la transcripción, aunque también no se descarta la videograbación. Como instrumentos normalmente se utilizan el cuestionario y el plan de clase, el diario de campo, así como guiones de observación para enfocarse en algunas de las ideas fundamentales de estocásticos, y en otros criterios que más adelante los vamos a señalar. En este breve tabla les presento los contenidos que se trabajan, los aprendizajes esperados, para ser más preciso, sobre los temas que están en primaria y en secundaria relacionados con la probabilidad. Y como se puede ver, pues hasta el tercer ciclo de educación primaria se retarda el tratamiento de los temas de probabilidad. En primero de secundaria solamente hay un acercamiento a lo que denominan como probabilidad frecuencial; luego en segundo con la probabilidad teórica; y en tercero se enfoca en la probabilidad de ocurrencia de dos eventos mutuamente excluyentes. El análisis que se puede señalar en términos del órgano operativo que plantea Ojeda 2006 es que las ideas fundamentales no son enunciadas de manera explícita, sino habría que hacerlas de esa forma, porque sólo así se podrán identificar y hacer las aportaciones respecto a la comprensión de estos temas. En cuanto a los términos utilizados, se les utiliza de forma indiscriminada, en particular al de experimento, y convendría además llamar de manera conveniente a los enfoques en lugar de probabilidad, o que puede ser la probabilidad frecuencial o la probabilidad teórica. Lo que se plantea aquí es que se les denomine como enfoque frecuencial o enfoque teórico. En cuanto a los registros semióticos, solo se especifica el uso de la tabla, se descarta la gráfica, así como el uso de la lengua natural o el uso de expresiones simbólicas de tipo numérico o algebraico. También es importante hacer explícita la relación entre ambos enfoques, el frecuencial y el clásico, porque quedan desvinculados. En cuanto al criterio de otros conceptos matemáticos, solo se considera el concepto de frecuencia,
y habría que considerar que los temas de probabilidad y estadística se encuentran una amplia gama de aplicaciones de las demás ramas de la matemática. A modo de conclusiones, lo que se puede señalar es que la inclusión de los temas de estocásticos en los programas de estudio de todos los niveles educativos en México han adquirido mayor importancia desde el último cuarto del siglo pasado. Sin embargo, pues estas inclusiones que se han hecho, fundamentadas en las inconsistencias que se han identificado, se hace necesario y urgente su replanteamiento. También resulta urgente que los docentes ya formados o los que están en formación dispongan de los suficientes elementos de estocásticos que les permita cristalizar su práctica en el aula sobre temas de estocásticos. De ahí la importancia de estar considerando tanto a la formación de docentes como al desempeño que se tiene en la escuela secundaria, por los vínculos que hay en ambos niveles. La formación permitirá el reconocimiento de la importancia y trascendencia en la formación que a su vez tiene lugar en los estudiantes de educación básica para su futura incorporación a la ciudadanía con visión crítica. De hecho, queremos destacar que el desarrollo del pensamiento estocástico coadyuva en el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, ya que puede ser de utilidad para el planteamiento de alternativas y tomas de decisiones sobre una base científica, racional y sobre todo ética. Y finalmente, pues agradecer a los organizadores la oportunidad que se me brinda de socializar este tipo de temáticas, y lo único que me resta por decir es que estas son las referencias que se consideraron, las que se presentaron en la diapositiva correspondiente. Y bueno, pues estoy atento a sus comentarios, a sus preguntas o a sus sugerencias.